El mensaje que lo cambió todo. La mañana comenzó como cualquier otra. Me desperté temprano, preparé mi café y me senté junto a la ventana para disfrutar del silencio antes de que el mundo despertara por completo. Pero en ese momento, no sabía que mi vida estaba a punto de cambiar con un solo mensaje. Un simple sonido en mi teléfono, un aviso de notificación que parecía inofensivo, pero que contenía las palabras que romperían todo mi mundo en pedazos. Lo nuestro se acabó. No me busques. Ya transferí todo a mi cuenta. Adiós. Al principio, mi mente no pudo procesarlo. Leí el mensaje varias veces, esperando encontrar una explicación, una pista de que era una broma cruel. Pero no lo era. Mi esposo había decidido terminar nuestro matrimonio con un simple mensaje de texto. Y peor aún, había vaciado nuestra cuenta conjunta, dejándome sin nada. El impacto fue inmediato. Sentí que el aire me faltaba, que el suelo bajo mis pies desaparecía. ¿Cómo podía haber hecho algo así? ¿Cómo alguien con quien compartí años de mi vida podía ser tan despiadado? Las preguntas comenzaron a acumularse en mi mente, pero no había respuestas. Solo un vacío abrumador y una traición que quemaba cada fibra de mi ser. Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones. Llamadas sin respuesta, mensajes ignorados, el descubrimiento de que no solo había tomado nuestro dinero, sino que también había desaparecido de todas las redes sociales y cambiado su número de teléfono. Era como si nunca hubiera existido, como si todo lo que habíamos construido juntos se hubiera desvanecido en un instante. Pasaron los días, y con ellos, mi dolor se transformó en algo más profundo. En rabia. En determinación. No podía permitir que esto terminara así. No podía dejar que él se saliera con la suya. Empecé a reconstruir los últimos meses de nuestra relación, buscando señales que había pasado por alto. Pequeñas mentiras, ausencias inexplicables, excusas vagas. Todo estaba ahí, solo que no lo había querido ver. Busqué apoyo en mis amigos y familiares, pero incluso ellos estaban en shock. Nadie lo había visto venir. Todos creían que éramos una pareja feliz, estable. Pero la verdad era que yo había estado viviendo en una ilusión, creyendo en un amor que ya no existía, si es que alguna vez fue real. La rabia me dio la fuerza para actuar. Empecé a investigar mis opciones legales, a contactar a un abogado, a buscar maneras de recuperar lo que era mío. No sería fácil, lo sabía. Pero no iba a quedarme de brazos cruzados mientras él disfrutaba de una nueva vida construida sobre mi dolor. Los días se convirtieron en semanas, y con cada día que pasaba, mi determinación crecía. No solo quería justicia, quería que él sintiera lo que me había hecho sentir. Quería que supiera que había cometido un error al traicionarme de esta manera. Y así, con un nuevo propósito en mente, comenzó la verdadera batalla. Este no sería el final de mi historia. Era solo el principio. Los primeros pasos hacia la venganza. El mensaje aún resonaba en mi mente mientras cerraba la tienda esa noche. No sentía tristeza, ni siquiera rabia descontrolada. Lo que sentía era una determinación fría y calculada. Él creía que podía irse sin consecuencias, pero estaba muy equivocado. Lo primero que hice fue llamar a mi abogado. Necesitaba saber exactamente qué podía hacer desde un punto de vista legal. A pesar de la traición y el robo, la ley aún tenía sus reglas. Mi abogado me escuchó en silencio y luego me aseguró que había formas de recuperar lo que me pertenecía. Después de la llamada, revisé mis contactos. A lo largo de los años, había conocido a muchas personas influyentes, abogados, financieros, investigadores privados. Sabía que algunos de ellos estarían más que dispuestos a ayudarme. Al día siguiente, empecé a tomar medidas concretas. Me reuní con un investigador privado y le entregué toda la información que tenía sobre mi esposo. Quería saber cada uno de sus movimientos, cada transacción, cada conversación sospechosa. Mientras él pensaba que estaba libre, yo estaba construyendo la red que lo atraparía. Lo más difícil fue mantener la calma y la compostura en mi vida diaria. Mis empleados no sospechaban nada. Y mis amigos solo sabían que algo había cambiado en mí. Pero yo no tenía tiempo para lágrimas o lamentos. Solo tenía un objetivo, hacerle pagar por lo que había hecho.
Y este era solo el principio. Elaboración de la estrategia. El amanecer trajo consigo una claridad que la noche anterior no me había permitido ver. Sentada en la mesa de la cocina con una taza de café entre las manos, comencé a delinear los pasos que seguiría. La venganza no solo se trataba de devolver el golpe, se trataba de hacerlo de manera inteligente, sin dejar cabos sueltos. Sabía que mi exmarido se creía más astuto que yo. Creía que desaparecer con mi dinero y mi dignidad le garantizaría una vida nueva y sin complicaciones. Pero estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba su percepción de la realidad. Lo primero que hice fue crear una lista de aliados. Contacté a viejos amigos y conocidos en sectores clave, abogados, contadores, especialistas en seguridad digital. Cada uno de ellos podía ofrecerme una pieza del rompecabezas que estaba formando. No podía permitirme errores. Luego, comencé a investigar sus movimientos financieros. Sabía que el dinero que había tomado no podría haber desaparecido sin dejar rastros. Busqué conexiones, cuentas bancarias, transferencias sospechosas. La paciencia era clave en este proceso. Pasé horas analizando registros, buscando patrones en sus gastos. Me di cuenta de que no era tan cuidadoso como pensaba. Había movimientos de dinero a cuentas desconocidas, pagos en efectivo en lugares de lujo y gastos excesivos que mostraban que se sentía intocable. Sin embargo, la venganza no podía ser solo financiera. Necesitaba que sintiera el mismo dolor y la misma incertidumbre que él me había causado. Entonces, me puse en contacto con su entorno. Sabía con quién hablaba, dónde se movía, cuáles eran sus debilidades. Aproveché la información que fui recopilando para empezar a tejer la red que lo atraparía. Contraté a un investigador privado para seguirlo, documentar cada uno de sus movimientos. Quería pruebas de sus acciones, información que pudiera usar en mi beneficio. Descubrí que no solo había huido con una nueva pareja, sino que tenía otras aventuras en paralelo. Esa información valdría oro en el momento adecuado. La parte más importante era el golpe final. No solo quería recuperar lo que era mío, quería que él sintiera en carne propia lo que había hecho. Cada acción debía llevarlo a su propio colapso, poco a poco, sin que pudiera detenerlo. Planeé cuidadosamente la ejecución de cada fase. Primero, debía debilitar su posición económica, asegurándome de que las autoridades investigaran sus movimientos financieros. Luego, filtraría información comprometedora a su entorno, asegurándome de que sus nuevos amigos y su pareja supieran la clase de persona que era. Finalmente, haría que enfrentara las consecuencias legales de sus acciones. Cada día, cada paso que daba, me acercaba más a mi objetivo. La rabia inicial se había transformado en un enfoque calculado, en una determinación férrea. Él pensó que podía desaparecer sin consecuencias, pero pronto aprendería que no se juega con alguien como yo. El reloj avanzaba, y con cada segundo, mi plan tomaba más forma. Pronto, él aprendería que no se juega con alguien como yo. La estrategia estaba en marcha, y no había vuelta atrás. Cada pequeño detalle estaba planeado, cada movimiento diseñado para llevarlo a su propia ruina. Me aseguraría de que él sintiera cada uno de los pasos que yo había dado en la oscuridad, sola, reconstruyéndome y preparándome para este momento. No habría compasión, no habría segundas oportunidades. Solo justicia. La trampa comienza a cerrarse. Cada pieza de mi plan comenzaba a encajar. La espera había sido larga, pero sabía que la paciencia era mi mejor aliada. Mi exmarido aún no sospechaba nada, creyéndose seguro en su nueva vida llena de lujos y mentiras. Pero lo que él no sabía era que su castillo de arena estaba a punto de desmoronarse bajo el peso de sus propias acciones. La primera fase de mi estrategia se centró en la información. Gracias al investigador privado, tenía en mis manos pruebas contundentes de su infidelidad, sus fraudes y su vida secreta. Sabía con quién hablaba, dónde gastaba el dinero que me había robado y cuáles eran sus puntos débiles. Con cada documento, cada fotografía, mi confianza crecía. Ya no era la mujer herida que había recibido aquel mensaje devastador. Ahora era una estratega calculadora con un objetivo claro. La segunda fase fue minar su entorno. Me aseguré de que su nueva pareja comenzara a dudar de él. Con movimientos sutiles,
Filtré información comprometedora a sus amigos, a sus socios de negocios, a cualquiera que tuviera algo que perder si se mantenía a su lado. No tardó mucho en comenzar a notar el cambio, llamadas que no eran devueltas, reuniones canceladas, miradas sospechosas. Pero la joya de la corona fue la tercera fase, la justicia. Con la ayuda de mi abogado, recopilé todas las pruebas necesarias para demostrar su fraude financiero. Presenté documentos en las instancias adecuadas, asegurándome de que las autoridades lo pusieran bajo la lupa. Los días de derroche y despreocupación se estaban acabando. Entonces llegó el momento final. Un día como cualquier otro, mientras él disfrutaba de su vida sin preocupaciones, recibió una llamada inesperada. La justicia lo estaba buscando. Sus cuentas estaban congeladas. Su reputación estaba destruida. Y en medio de todo, entendió la verdad, había subestimado a la persona equivocada. No fue solo un golpe financiero. Aseguré que cada persona que confiaba en él supiera la verdad. Su nueva pareja descubrió sus mentiras y lo dejó. Sus amigos más cercanos le dieron la espalda. Sus socios de negocios retiraron su apoyo. El mundo que él había construido con mentiras comenzó a derrumbarse sin piedad. Los días siguientes fueron un torbellino de caos para él. Vi cómo luchaba por mantener la fachada, intentando desesperadamente salvar lo poco que le quedaba. Pero ya era demasiado tarde. Había perdido todo: dinero, credibilidad, estabilidad. Y lo mejor de todo, lo había perdido sin siquiera saber de dónde venía el golpe. Finalmente, llegó el momento de enfrentarme a él. No cara a cara, sino con la certeza de que había logrado lo que me propuse. Envié un último mensaje, corto y directo: no debiste jugar conmigo. No esperaba respuesta. No la necesitaba. Sabía que, en su interior, comprendía perfectamente lo que había sucedido. Con el último paso de mi plan ejecutado, pude cerrar ese capítulo de mi vida. Pero la sensación de victoria no era lo único que quedaba. También había aprendido una lección invaluable: nunca subestimar mi propia fuerza. La trampa se había cerrado, y yo, por fin, podía respirar tranquila. Pero aún quedaba una última jugada por hacer.